4. Análisis de opciones utilizando la cantidad por unidad. En el análisis nos plantean que don José ha sembrado maíz en dos parcelas diferentes. La parcela A tiene un área de 900 metros cuadrados, en donde ha logrado una cosecha de 80 quintales de maíz. En cambio, la parcela B, que tiene un área de 500 metros cuadrados, aquí ha logrado una cosecha de 68 quintales de maíz. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la parcela más productiva? En este caso, vemos que tenemos el símbolo de la calculadora, por lo tanto es permitido usar calculadora en esta clase. Entonces vamos a dar solución al problema. Vemos que tenemos obviamente dos parcelas. Las parcelas tienen pues distintos tamaños, distintas áreas. Una es más grande que la otra y a la vez vemos que estas dos parcelas o estos dos terrenos producen diferente cantidad de quintales de maíz. Entonces tenemos que ver cuál es la más productiva. Para ello, lo recomendable es que agrupemos los datos mediante una tabla y luego pues apliquemos los contenidos, los conceptos y las operaciones que estamos aprendiendo en esta unidad, que es pues cantidad por unidad. Entonces vamos a completar los datos de esta tabla. Como vemos en la tabla contiene, en este caso, la parcela A, la parcela B, contiene la información de la cosecha, es decir, cuántos quintales se producieron, también el área y lo que nos interesa, la cosecha por metros cuadrados. Además de eso, las respectivas gráficas lineales. Entonces, pues vamos a ver, para la parcela A, según identificamos, pues tiene una cosecha de 80 quintales. Y tiene un área de 900 metros cuadrados. La parcela B, en cambio, produció 68 quintales y su área es de 500 metros cuadrados. Entonces, como vemos, todos los datos son distintos entre sí. Lo que tenemos que hacer es una división. La cosecha por metro cuadrado sería la cantidad por unidad. La cantidad que estamos estudiando es la cosecha, la cantidad de quintales. Y la unidad sería en este caso el área que está representada pues por un metro cuadrado. Entonces vamos a dividir los 80 quintales producidos en la parcela A entre su tamaño, que serían los 900 metros cuadrados. Como recordamos que en esta clase se permite usar calculadora, lo vamos a resolver mediante esa forma. Entonces pues, escribimos en la calculadora 80 entre 900 y pues eso nos da un total de 0.088 aproximadamente. Vemos que el 8 se sigue repitiendo. Ahora vamos a hacer la segunda división y en este caso sería 68 entre 500 metros cuadrados y vemos que obtenemos 0.136. Entonces aquí es 68 entre 500 y esto nos daba 0.136. Entonces, ahora que ya tenemos la cantidad por unidad, hay que comparar estas dos cantidades. ¿Quién es mayor respecto a la otra? En este caso, si nosotros esto nada más lo consideramos hasta la segunda cifra decimal, es decir, hasta las centésimas, para tener un punto de valor, podríamos ver que este 0.08 es como si tuviéramos 8 centavos. Ahora, en cambio, si aproximamos aquí hasta la segunda cifra, hasta la centésima, vemos que aquí tenemos 0.13. En otras palabras, como si tuviéramos 13 centavos, viéndolo en términos de dólar o de dinero. Entonces vemos que obviamente este número es más grande. Por lo tanto, entonces diríamos que la parcela más productiva es la parcela B.
Esa sería la respuesta a la pregunta. Ahora, ¿por qué es la más productiva? Porque obtenemos un mayor coeficiente, es decir, un mayor cociente, un mayor resultado en este caso. Es decir, de que la parcela B nos entrega aproximadamente 0.136 quintales de maíz por cada metro cuadrado, lo cual es un número más grande que el 0.088 que nos entrega la parcela A. Entonces, como ven, es bastante similar a las clases anteriores. Entonces, en el comprende tenemos la cantidad por unidad es útil para determinar cuál opción es más conveniente o más productiva. Y se calcula de la siguiente manera. Cantidad por unidad es igual a la cantidad total entre unidades de medida. Es decir, pues si estamos analizando, por ejemplo, estudiantes, cantidad de pupitres, en este caso quintales de maíz, quintales de otra cosecha, por ejemplo casas, personas, etcétera, y eso lo dividimos entre la unidad de medida. Para el caso de resuelve tenemos un ejercicio que dice que el carro del papá de Mario recorre 540 kilómetros con 9 galones de gasolina, mientras que el carro del papá de Miguel recorre 350 kilómetros con 5 galones de gasolina. Entonces, ¿cuál carro es más económico? Tenemos aquí el carro del papá de Mario y el carro del papá de Miguel. Tenemos las gráficas que nos muestran un poco la información para comprenderla. Entonces, aquí tendríamos que encontrar la cantidad unidad, es decir, dividir los kilómetros entre los galones, porque pues la cantidad total son los kilómetros y las unidades de medida en este caso son galones, para ver en este caso cuántos kilómetros se hace por un galón. Y de esa forma vamos a ver cuál de los dos autos es más eficiente. En este caso, como queremos ver cuál carro es más económico, la respuesta tendría que ser aquel carro que consuma menos kilómetros por galón. No tendría sentido, como en este caso, que nos interesaba cuál es la que producía más. Entonces hay que tener mucho cuidado y comprender los problemas también.